Hi guys, today we are going to work page number 139, right? And here in page 139 we are going to speak about the number 8 as a factor, o sea, el 8 como un número que puedo multiplicar. Y aquí estoy segura que ustedes todos se lo saben súper rápido. Entonces vamos a empezar a hacerlo. Mientras vas mirando tu libro vamos respondiendo. Y dice así, 0 multiplied by 8, 0. 1 multiplied by 8, 8. 2 multiplied by 8, 16. 3 multiplied by 8, 24. 4 multiplied by 8, 32. Next, 5 multiplied by 8, 40. Next, 6 multiplied by 8, 48. Next, 7 multiplied by 8, 56. Next, 8 multiplied by 8, 64. Good job. Very good. Let's continue. 9 multiplied by 8, 72. 10 multiplied by 8, 80. And 11 multiplied by 8, 88. And 12 multiplied by 8. Oh, teacher, we don't know. How much is it? 96, right? So it is important that you remember that we have the number 8 and what are the answer or the multiplication table. Right, guys? Importante que lo tengamos en cuenta. Aquí la tienen si la quieren seguir practicando. Right? So did you finish to write it down? Everything? 5 seconds to write it down. 5, 4, write it down. 3, 2, 1. Tilling. Very good. So now here we are going to move to point number 2. And here it says, solve these 2-step story problems carefully. 2 steps. Can you see? 2 steps. Tiene 2 pasos y dice así. Lucas collect 47 stamps. Noah collect 15 more stamps than Lucas. How many stamps did the 2 boys collect in all? Hint, how many stamps did Noah collect? So listen up. It is important that you write down your information. Lucas collect 47 stamps. Lucas coleccionó 47 estampillas. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Lucas coleccionó 47 estampillas, ¿vale? ¿Ya lo escribimos? Lucas coleccionó 47 estampillas. Luego nos dice, Noah collect 15 more stamps than Lucas. Noah, nos están diciendo que no coleccionó 15, no, que coleccionó 15 más de lo que tiene Lucas. Entonces ahí me toca hacer una operación. Si Lucas tiene 47 y Noah tiene 15 más, se los tengo que sumar. ¿Listo? 7 más 5, 12, llevo 1 y 4, 5 y 1, 6. Es decir que Noah tiene 62. ¿Bien? Y ahora sí nos preguntan, ¿cuántas estampillas tienen en total los dos? ¿Qué tengo que hacer? Sumar 47 más 62. ¿Sí ven por qué les decían que eran 2-step? 2 pasos, no era solo sumar, sumamos una vez y ya. No, sumamos para identificar cuánto tenía Noé. Y una vez entendimos que él tenía 62, ahí sí lo sumamos con lo que tenía Lucas. So 7 plus 2, 9, and 4 plus 6, 10. So they have 109 stamps in total. En total tuvieron 109 stamps, right? Entonces es importante, mis amores, mientras escriben, que recuerden el problema y lo tratemos de entender primero. Porque yo pudiera haber dicho, ay, súper fácil, sumemos 47 más 15 y esa es la respuesta. No, nos están diciendo que Lucas tenía 47, pero que Noah
o Noé tenía 15 más de lo que tenía Lucas. Por eso teníamos que hacer esta operación primero acá. Y al final, ya sabiendo cuántas tenía Noé en total, sumábamos 47 más 62. Y aquí tenemos la respuesta, right? Very good. Excellent. So now let's move on to letter B. Here says, Mrs. Larson's class has 32 students. Yo una vez lo voy escribiendo. Larson dice que tiene 32 estudiantes. Mrs. Houston has 4 fewer students than Mrs. Larson. How many students do both teachers have? Y Houston, la profe Houston, dice que tiene 4 estudiantes menos de lo que tiene Larson, menos. Entonces, ¿qué me toca hacer ahí? A 32 le quito 4. ¿Y cuánto es 32 menos 4? 28. Ah, ya entendí, profe. Significa que Larson tenía 32 estudiantes y Houston, como tenía 4 menos que Larson, tiene 28. Y mi pregunta es, ¿cuántos tienen en total los dos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Very good. So we are going to add. You see? 2 plus 8, 10, and I carry 1. 1 plus 3, 4, and 2, 6. 60 students. Can you see it? En total tenían entonces las dos profesoras 60 estudiantes. ¿Vale, mis amores? Recordemos que es importante, mientras van escribiendo ustedes, es importante que sepamos lo que nos está diciendo el problema, porque muchas veces no es solo sumar o restar, hay que entender paso por paso y por eso yo voy escribiendo la información que me van dando, para poder luego saber qué debo hacer con ella. ¿Listo? Okay, now here, let's move on. Find the answers. Again, here we are going to convert. So I give you right here the answer in this case and in this case. In this one here, in letter C, you are going to do, here in letter A, just write 93. Solo escribe 93. Here in letter B, 96. No te preocupes porque igual esos son pasos que hemos venido practicando. Y aquí tú los vas a hacer. Te preguntas, voy de grande a pequeño, de pequeño a grande. Horas y minutos. De grande a pequeño. Entonces, ¿qué hago? En español, de grande a pequeño, multiplico. Y de pequeño a grande, divido. Con esto lo pueden hacer. Un minutico para que lo hagan. Entonces ya, identificamos si deben multiplicar o dividir. Y luego te preguntas aquí en el segundo punto, ¿cuántos minutos tiene una hora? Y aquí lo vas a escribir. ¿Cuántos minutos tiene una hora? Bien, y al final, ¿qué vas a hacer? Ubicas este número de aquí arriba con este y multiplicas o divides según lo que tú hayas escogido. Right? Very good. Did you do it? How much is it? Yes? Let's do it, let's do it. You can do it. Recuerda, de grande a pequeño, multiplico y de pequeño a grande, divido. ¿Listo? Esa es una P, pequeño a grande, right? Excellent. So here, de grande a pequeño, ¿qué dijimos? Multiplicar. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. ¿Y qué debía multiplicar? El 5 con el 60. ¿Y cuánto me da 5 multiplicado por 60? 5 por 0, 0 y 5 por 6, 30. Uy, profe, súper fácil. 5 horas tienen 300 minutos. Right, guys? So here is the same. Do we go from smaller to larger or larger to smaller? Larger to smaller. Grande a pequeño, multiplico. How many inches has 1 yard? 12. Entonces, ¿qué tengo que multiplicar? 12 multiplied by 4. 4 multiplied by 2, 8. And 4 multiplied by 1, 4. So, when I have 4 yards, I have 48 inches. Cuando tengo 4 yardas, tengo
48 inches. You see? Easy job. Write it down, please. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And that's it. Very good. Let's move on to page number 140. Yes? So here, equation, letter B, C, and work this, letter A and letter B. Ahora mismo tienen 2 minutos para que empiecen a resolver tanto la B como la C, como la A y la B. Las demás ya están hechas por ustedes y ahorita les doy el tiempo para que lo escriban. Arranquen con el B, C, A y B. Let's do it right now. 2 minuticos, mis amores. 2 minuticos que aquí estoy contabilizando mientras estamos grabando. 2 minuticos trabajando. Mientras trabajan, les recuerdo, en ecuación, primer paso, hacer lo que ya sabemos. Segundo paso, kick it away. La letra patea. Y si está sumando, pasa al otro lado a restar. O si está restando, pasa al otro lado a sumar. ¿Vale? Y en el punto número 5, A, multiplicación de la tabla del 5, que es la más fácil. Y B, esto es una resta. Rápido, mis amores, 2 minutos. Seguimos en los 2 minutos. Let's do it, let's do it. Yo estoy aquí. Vamos que ustedes lo pueden ir haciendo. Recuerda que debes ir adquiriendo mayor agilidad cuando estamos trabajando. ¿Listo? Tablas de multiplicar, súper importante que las tengan en cuenta. Very good. Let's do it. Let's keep doing it. Very good, very good. Tiempo para que ustedes trabajen mientras estamos en la clase. Pueden ir trabajando, recordando tablas y los procesos que les he venido enseñando. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Ya nos queda un minutico para que terminen. Un minutico. Excellent, let's do it, you can do it. Si ya acabaste, porque ustedes, yo sé que la mayoría, es que todos son super pilos, pueden ir anotando esto que tengo acá, el que ya acabó, ¿vale? Quienes ya acabaron pueden irlo anotando. Pero los demás sigan trabajando, que este es el tiempo para que puedan trabajar. Mis amores, entonces a partir de este momento nos quedan rápidamente 40 segunditos. Rápido, ustedes lo pueden hacer. Let's do it. Working. You can do it. Very good. Yes, and from now, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, the time is over. So here is 12 dividing 3, 4. Letter H, kick it away, so the number 4 goes here to add. H equals 8. If you got it right, put a check mark. Very good. And here, 8 plus 4, 12. The letter G, kick away. So if it is adding, now it's subtract. G equals 12 minus 2, 10. Very good. If you got it right, check mark. Here, the answer is 27,010. Yes, if you got it right, put a check point. And here, how much is it? The answer was 11.
point 11. If you got it right, put a check point. Yes? Very good. Como les digo, tienen aquí este tiempo para que puedan terminar de escribir lo que nos hace falta. Aquí que estamos hablando mientras tú lo vas escribiendo. Escribir M si la unidad es métrica o escribir E si la unidad es inglesa. Métrica nos referimos a todo lo que es distancia, ¿vale? Por eso foot, centímetro, yard, pound, liter, yard, kilogram, meter and inch, todos esos están con M. Y las demás van con E. English measure or English unit, que es la que más se usa. Right? And here, when you finish to write down here in letter 7, in point number 7 says, write as dollars and cents. Read each amount. Mientras usted lo va escribiendo, entonces yo pongo, here is letter A, $4.07 or $4.07. Letter B is $20.07. Letter E, C, $173.21. Letter D, $2.98. And letter E, 62 cents. Right? Very good. Excellent. Easy job. 10 seconds more. 10. Para que termine de escribir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tilling. So now we are going to do quickly this division. How many digits do I have here? 1. So I'm going to take 1. May I find 7 in 5? No. So what do I have to say? Hey, come here and work with me. How many times may I find 7 in 52? 7. 7 multiplied by 7, 49. 55 minus 49, ¿o cuánto le falta a 49 para llegar a 55? ¿Cuánto creen? 6. What happened next? Bring down. Now, how many times may I find 7 in 67? How many times? We can find it 9. 9 multiplied by 7, 63. Now, ¿cuánto le falta a 63 para llegar a 67? O 67 menos 63. ¿Cuánto? 4. And what happened next? Bring down. Y ahora te preguntas, ¿cuántas veces me cabe el 7 en el 42? How many times? Ojo la tabla del 7. How many times? It is 6. 6 multiplied by 7, 42. And 42 minus 42, 0. Can you see it? Excellent job. So the answer was, the quotient was 796. Recuerda que el cociente es el que va aquí arriba. Aquí al lado, afuera va el divisor y adentro va el dividendo. Right, guys? Excellent. Very good. Did you finish to write it down? Yes or no? Very good. So now let's move on to letter B. How many digits do we have here? 1. So I'm going to take 1. May I find 6 in 2? No. So what do I have to say? Hey, come here and work with me. How many times may I find 6 in 29? 6 por 5, 30. Ay, se pasó, entonces no me sirve por 5. Por 4. 6 multiplied by 4, 24. 29 minus 24. ¿Cuánto le falta a 24 para llegar a 29? 5. What happened next? Bring down. Now, how many times may I find 6 in 54? ¿Cuántas veces me cae el 6 en el 54? Miremos, 6 por 8, 48. De pronto, miremos con el siguiente. 6 por 9, 54. Uy, me da perfecto. 9 multiplied by 6, 54. And 54 minus 54,
0. Yes, and what happened next? Bring down. And how many times may I find 6 in 7? How many times? ¿Cuántas veces creen que me cae el 6 en el 7? Just 1. Yes, so 1. 1 multiplied by 6, 6. And 7 minus 6, 1. You see? So in this case, we have remainder. Tenemos sobrante. Nuestra operación no fue completa, sino que nos sobró 1. Bien? Very good. Excellent. Here in extra practice, we have all these answers, right? In letter 9, it is 2, 1, 1, 4, 1, 6, and 1. Can you see it? Very good. Excellent. And finally, we are going to move to page 141. Here we are going to do the same. We are going to convert. Yes? So again, do we go from smaller to larger or larger to smaller? Larger to smaller. So I multiply. Yes? This is the first step. How many quarters has 1 gallon? ¿Cuántos cuartos tiene un galón? 4. So what do we have to multiply? 2 multiplied by 4, how much is it? 8. So the answer is 8. Cuando tengo 2 galones, tengo en realidad 8 cuartos. Yes? Ahora ustedes van a hacer el letter B. Recuerda, cuando vuelvo y te lo escribo acá. De grande a pequeño, multiplico. Y de pequeño a grande, divido. ¿Vale? No se les puede olvidar. Larger to smaller, multiply. Smaller to larger, divide. So here, do we go from larger, más grande a pequeño, o pequeño a grande? ¿Qué tengo que hacer ahí el primer punto? ¿Cuál sería la operación que debo hacer? Voy de pequeño a grande. ¿Qué tengo que hacer? Dividir, right? Segundo, ¿qué te preguntas? ¿Qué te preguntas? ¿Cuántos días tiene una semana? No te puedes preguntar cuántas semanas tiene un día. Un día no tiene semanas. Pero una semana, ¿cuántos días tiene? ¿Cuántos días? 7. Good. Ahora, ¿qué tienes que dividir? Hazlo ahí en tu libro. ¿Qué debes dividir? What do you have to divide? You need to divide 14 in 7. Yes, so how many times may I find 7 in 14? ¿Cuántas veces me cabe el 7 en el 14, right? How many times? 2. So I know that 14 days are 2 weeks. Yes? Very good. Now here, do we go from smaller to larger or larger to smaller? Feet a yarda. Smaller to larger, divide. Now, how many feet has 1 yard? ¿Cuántos feet tiene una yarda? Eso ya lo sabemos. 3. Entonces, ¿qué tengo que dividir? What do we have to divide? 12 dividing 3. And it is, ¿cuántas veces puedo multiplicar el 3 para que me dé 12? ¿Cuántas veces? It is 12 dividing 3. 4. So the answer is 4. Right. Yes, easy job, easy job. Importante que sepas cuál es más grande, cuál es más pequeño. Las medidas ya sabes que las puedes encontrar al final del libro. ¿Listo? Ahora, en este caso, tengo estos problemas. Bueno, este también es de suma o resta, que ya los hemos venido trabajando, pero quiero trabajar específicamente con este. Tengo un ejercicio en el cual me plantea lo siguiente. Mary made 7 gallons of lemonade for the church party. How many quarts did she make? Nos dijeron que hizo 7 galones,
pero nos piden la respuesta ¿en qué? En quarts. Entonces tú planteas acá 7 galones, 7 gallons. ¿Cuántos quarters son? Así es como lo planteas. 7 gallons, ¿cuántos quarters son? Primer punto. Do I go from smaller to larger or larger to smaller? Larger to smaller. So I'm going to multiply. Second, how many quarters has 1 gallon? 4. So number 3, ¿qué vas a multiplicar? 7 multiplied by 4, 28. 28. You see? Entonces planteamos nuestro ejercicio como nos lo plantean aquí arriba. ¿Vale? Very good. Excellent. And here we have some answers for you as well today. So now you have the time to write them down. Right now. Let's do it. Tienen el tiempo para escribir esas respuestas que, como les digo, hemos venido practicando y practicando en unas hojas. Usted también lo practica en las tareas que les dejo. ¿Listo, chicos? Very good. Mientras terminan de escribirlo, recuerda cuando debemos sumar, restar, fijarnos bien en el signo para poder saber qué operación debo hacer. En este caso fueron todas restas. You see, did you write it down? ¿Lo terminaron de escribir? Yes? Very good. So, thank you so much for your time, guys. And I will see you in the next video. Bye-bye.